Actualmente estudio en el Seminario Diocesano de Guadalajara en la etapa de filosofía, donde las que me enseñaron la fe fueron mi abuela y mi tía materna. Es algo curioso, pero así suele pasar con muchos jóvenes que tienen el llamado. Dejan apagar esa flama y es allí donde ya pierden la vocación, donde piensan que Dios ya no existe, donde solamente creen que es un mito, una invención de la gente mayor. Actualmente somos entre todas las casas del seminario un poco más de 1000 seminaristas, contando etapa menor, secundarias y desde luego el seminario mayor y curso introductorio. Muy buenas noches, es un gusto saludarlos esperando que se encuentren muy bien. Me presento, yo soy el seminarista Fernando, actualmente estudio en el Seminario Diocesano de Guadalajara en la etapa de filosofía. Bueno, el motivo de esta entrevista es más que nada con un tinte vocacional, cómo desde las experiencias que cada uno tenemos podemos encontrarnos a Dios de distintas maneras, en distintos aspectos, para así poder conocerlo cada vez mejor y Él darse a conocer a nosotros mismos. Mi historia vocacional comienza desde que yo era niño. Hablamos a la edad de 5 años, 6, como me crié en un ambiente un tanto religioso, donde las que me enseñaron la fe fueron mi abuela y mi tía materna. A base de ellas pude conocer lo que era la Santa Misa, el Rosario, todas las historias de los santos, apariciones marianas, etcétera. Todos esos temas de piedad que en mi interior suscitaban algo extraordinario, que ahí era donde ya habían sembrado la semilla. Bueno, a partir de ahí comenzó mi camino a conocer la bondad del Padre. Luego, en mi tiempo de primaria igualmente seguía teniendo esa inquietud de saber cómo era la vida de un sacerdote, cuál era el proceso que se debería de hacer para formar un futuro pastor. En la etapa de la secundaria igual, a los primeros años, esta inquietud fue creciendo más y más, pero debido a la rebeldía, a otras cuestiones, simplemente de la edad de la adolescencia, se fueron apagando de poco en poco esa flama de la vocación. Es algo curioso, pero así suele pasar con muchos jóvenes que tienen el llamado. Dejan apagar esa flama y es allí donde ya pierden la vocación, donde piensan que Dios ya no existe, donde solamente creen que es un mito, una invención de la gente mayor o alguna historia de la Edad Media. Pues no, es todo lo contrario. Dios sin duda es una historia actual. Más que nada, no solo una historia, sino el autor de todo el mundo, de lo que existe, lo que palpamos y lo que no podemos palpar. Y es ahí donde a veces se pierde todos esos sueños vocacionales. Pero bueno, luego de un tiempo seguí sintiendo ese llamado tan especial que Dios sembraba en mí. Intentaba a veces ignorarlo, no prestarle tanta importancia. Sin duda seguía creyendo, todavía les era fiel a Dios, solamente que no le prestaba mucha importancia a las cuestiones de piedad como el rosario, la confesión, la comunión. Pero era algo que de vez en cuando me suscitaba el gusto. No me alejé totalmente de ello, pero sí era rara vez cuando practicaba todas esas cuestiones espirituales. Algo que me ayudó mucho durante ese conocimiento de mi vocación fueron la historia de los santos, cómo esos hombres, a pesar de vivir en distintos contextos históricos, en distintas etapas, siguieron a Dios e inclusive sortearon muchos obstáculos, puesto que la vida de santidad para nada es sencilla. Es ahí donde encontramos muchos conflictos, donde encontramos pruebas y a veces donde surge la desesperanza más fuerte que en algunas otras circunstancias de la vida, en alguna otra elección que tengamos para nuestra vida. Pero me planteé, si ellos pudieron conocer a Dios de una forma tan sublime y tan hermosa, ¿por qué yo no podría hacerlo? Y es ahí como me fui inspirando por varios santos, Santa Mónica, San Agustín, San Antonio, San Francisco, Santa Cecilia, etcétera. Distintos santos que en mi interior iban suscitando con sus historias ese recuerdo tan bellísimo que es Dios, esa
presencia tan imponente y tan magistral de nuestro Padre Celestial. Bueno, luego de un tiempo estudié mi carrera y a partir de ahí fue donde, después de un tiempo, decidí que ya era momento de entrar al seminario. Terminé mi carrera, terminé mi año de servicio y posteriormente en el año 2021 fue donde ingresé al seminario. Hice mi preseminario, posteriormente en aproximadamente el mes de agosto fue cuando ingresé de ordinario al curso llamado Nivelación en el seminario menor. Y es allí donde empezó esta bella historia, que hasta el día de hoy me sigue marcando algo bellísimo. Aquí en el seminario nosotros tenemos la oportunidad de tener tan cerca a nuestro Señor, a veces que otras comunidades es lo que carecen, porque no hay, no hay sacerdote en la comunidad, no tienen el lugar apropiado para celebrar o los vasos sagrados para hacer la santa celebración de la misa. Pero cuando uno lleva a Dios en su corazón, desea cada vez más este ejercicio de la Santa Misa. Y a veces no cree tan necesario algo extremadamente suntuoso como lo suele ser una misa solemne. A veces lo que uno solamente requiere es ir a una misa sencilla, oficiada en medio del campo, en medio con la gente que uno quiere o la gente, o los mismos vecinos. Es allí donde también se puede encontrar a Dios en las formas más sencillas. Bueno, y a partir de ahí también es donde uno comprende que allá afuera se necesitan muchos sacerdotes. Puede parecer que para la Arquidiócesis de Guadalajara hay muchas vocaciones sacerdotales y en efecto, nuestro seminario a nivel mundial es es más grande que cualquier otro, hablando de las vocaciones. Arquitectónicamente puede ser algún otro seminario, pero vocacionalmente hablando, el seminario de Guadalajara posee muchas vocaciones. Actualmente somos entre todas las casas del seminario un poco más de 1000 seminaristas, contando etapa menor, secundarias y desde luego el seminario mayor y curso introductorio. Y entre ellos nos sumamos más de 1000 seminaristas. Pero pues esto no basta para cubrir todo el terreno diocesano, puesto que es muy extenso. Bueno, a base de eso hay que pedir mucho por las vocaciones sacerdotales y religiosas, puesto que si no hay sacerdotes, no tendremos quien ruegue a Dios por nosotros. Si no hay religiosos, no habría quien pidiera a Dios por todas nuestras intenciones. También los religiosos tienen una labor bastante importante en nuestras vidas. Hay religiosos que despiertan desde las 3 de la mañana y a partir de ahí comienzan su labor, iniciando con la oración por el mundo entero. Mientras nosotros dormimos, ellos piden a Dios por nuestra salvación y nuestra conversión. Por eso, no dejemos que esta labor tan importante se extinga. No dejemos que la vocación de alguien se apague, simplemente por no prestarle atención, por criticar a algún sacerdote, a nuestro obispo o al papa. Hay que brindarles nuestro apoyo, puesto que son el motivo por el cual Dios se hace presente en este mundo. Dios se hace presente en el sacramento del altar, en las especies del pan y del vino. Pidamos mucho por nuestros sacerdotes y religiosos. No dejemos que esa flama de su vocación se apague, puesto que las crisis vocacionales también son algo fuertes. Pero hay que pedir mucho por ellos. Bueno, sin más por el momento me despido. Agradezco mucho su atención y les pido que sigan orando por todos nosotros, para que Dios siga suscitando en medio de su pueblo vocaciones al sacerdocio, según su corazón.